A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se le da de comer a una planta si no hay tierra? Esta es la pregunta clave de la hidroponía. Pero claro, en sus inicios, los científicos se encontraron con un problema gigantesco. Cada uno tenía su propia receta de nutrientes, y la verdad, casi ninguna era fiable. Era un auténtico caos, un campo de minas para la ciencia. Esta frase de Abraham Steiner de 1961 lo clava. Es que no hablamos de unas pocas recetas, hablamos de una avalancha, de cientos de ellas. Hay que imaginarse el reto, intentar hacer ciencia seria cuando cada laboratorio jugaba con unas reglas completamente distintas. Así era imposible comparar resultados, imposible avanzar sobre el trabajo de los demás. Y aquí es donde entra nuestro protagonista Abraham Steiner. En 1961 publicó este artículo, que no proponía una nueva receta mágica, no. Proponía algo mucho más revolucionario, un método universal para crear cualquier solución nutritiva de una forma precisa y, sobre todo, predecible. Un sistema para poner por fin orden en todo ese caos. Así que vamos a seguir los pasos de Steiner en este recorrido. Empezaremos viendo el lío que había con las recetas, luego descubriremos sus 4 variables clave, veremos cómo se las ingenió para crear un mapa visual para los nutrientes, nos toparemos con el gran obstáculo del pH y finalmente entenderemos cómo su método cambió para siempre la ciencia de las plantas. ¿Pero por qué era tan problemático tener cientos de fórmulas? Bueno, pues la respuesta está en la química, que es increíblemente delicada. Resulta que lo que se escribe en un papel a menudo no tiene nada, pero nada que ver con lo que la planta realmente recibe en el agua. Este ejemplo del mismísimo Steiner lo deja clarísimo. Tenemos 2 fórmulas distintas que en teoría prometen la misma cantidad de fosfato, pero en la realidad una apenas pierde un poco, pero la otra entrega solo el 10% de lo prometido. Y esto pasa porque los químicos reaccionan entre sí y precipitan, que se convierten en sólidos que la planta no puede absorber. Un desastre para la investigación. La genialidad de Steiner fue dar un paso atrás. En lugar de obsesionarse con encontrar la mejor receta, se preguntó, a ver, ¿cuáles son los componentes fundamentales que tenemos que controlar para que cualquier receta funcione? Básicamente, descompuso el problema en sus partes más esenciales. Y llegó a estas 4 variables. Así que el punto crucial es este. Si se puede controlar con precisión la proporción entre los iones positivos, los cationes, la proporción entre los iones negativos, los aniones, la concentración total de todo y el pH, entonces se puede crear cualquier solución nutritiva de forma fiable. Y esto nos lleva a la siguiente parte, el mapa de nutrientes. Para poder controlar las proporciones de los iones, el primer gran reto de Steiner fue cómo organizar visualmente las infinitas combinaciones que existen. Necesitaba una especie de mapa, algo que fuera intuitivo. Y esta es su brillante solución, un sistema de coordenadas triangular. Es un método súper elegante para representar una mezcla de 3 componentes. En este caso, cada vértice del triángulo es el 100% de un catión, potasio, calcio o magnesio. Cualquier punto dentro de ese triángulo define una proporción única y exacta de los 3. Por ejemplo, el punto N que vemos aquí no es algo abstracto, es una dirección concreta en ese mapa de nutrientes. 20% de potasio, 30% de calcio y 50% de magnesio. De repente, el caos de las recetas empezaba a tener una estructura visual, un orden. Por lo tanto, para definir la base de una solución, solo había que hacer 2 cosas. Elegir un punto en el triángulo de los aniones y otro en el de los cationes. Con esto, las 2 primeras variables quedaban perfectamente definidas. Parecía sencillo, ¿verdad? Pero había un problema. Un gran problema. Y ese problema era la 4ª variable, el pH. El propio Steiner lo describió como un serio obstáculo. Y es que el pH es como el portero de discoteca del sistema de la planta. Si no es el correcto, los nutrientes simplemente no pueden entrar. Y ajustarlo era increíblemente complicado. Vamos a darle una vuelta a esta pregunta. Tenemos la proporción de aniones y cationes perfecta, la concentración ideal, pero el pH es demasiado ácido. La lógica nos dice, pues añade una base para subirlo, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues ahí está, que al añadir, por ejemplo, hidróxido de potasio para subir el pH, también se está añadiendo más potasio, lo que destroza por completo la proporción de cationes que tanto nos había costado clavar. Se arregla una cosa y se rompe otra. Un círculo vicioso que frustraba a todos los investigadores. Para resolver este rompecabezas, Steiner se dio cuenta de que no bastaba con la intuición. Necesitaba datos, muchísimos datos. Así que se embarcó en un trabajo experimental de una escala masiva, con el objetivo de mapear sistemáticamente todas las posibilidades. Primero, 50 proporciones distintas en el mapa de aniones. Luego, las combinó con otras 50 proporciones del mapa de cationes. Con eso, ya tenemos 2500 combinaciones de base.
Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. Luego multiplicó todo eso por 5 niveles de concentración y 5 niveles de pH distintos. El resultado es un universo teórico de 62.500 soluciones. La escala del trabajo era, de verdad, monumental. Y después de todo ese trabajo, aquí está, la llave maestra. Estas curvas son el corazón de su método. En esencia, son como una chuleta para científicos. Te dicen, oye, si tienes esta cantidad de fosfato y esta proporción de cationes y quieres llegar a este pH, pues necesitas añadir exactamente esta cantidad de producto químico. De repente, había conectado todas las variables. El impacto de este trabajo fue inmenso. Steiner no le dio al mundo una nueva receta, sino un lenguaje común y un conjunto de herramientas para que la ciencia de la nutrición vegetal pudiera avanzar de forma rigurosa y sistemática. El método de Steiner transformó un problema de química súper complejo en un procedimiento casi de libro de recetas. Un científico ahora podía decir, quiero esta proporción exacta, a esta concentración y con este pH, y usando las curvas y las tablas de Steiner, podía calcular la fórmula para conseguirlo. Se acabó la improvisación, el ir a ciegas. En definitiva, el legado de Steiner es el triunfo del método. Proporcionó algo así como el sistema operativo sobre el que se construirían décadas de investigación. Esto permitió la agricultura comercial a gran escala e incluso la investigación para cultivar alimentos en el espacio. Permitió que los científicos de todo el mundo por fin hablaran el mismo idioma. Y así, la historia de Steiner nos deja con una idea interesante en la que pensar. A menudo, los problemas más caóticos y abrumadores no necesitan una solución mágica, sino un sistema riguroso para entenderlos y organizarlos. Porque la elegancia, a veces, no es más que el orden que se esconde detrás del caos.